Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fans como yo de las series turcas. Vamos a hablar de dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de química explosiva y de dramas que nos roban el sueño, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo has adivinado. Vamos a sumergirnos en los rumores, las esperanzas y los sueños de verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Será posible? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Agárrense fuerte porque este vídeo va a estar lleno de información, especulaciones y sobre todo, mucho cariño por estos dos talentosísimos actores. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de farándula, análisis de personajes y mucho más. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Solo con decir sus nombres, ya se respira un aire de nostalgia y emoción. ¿Quién no recuerda su química arrolladora en Medcezir? Esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, sufriendo y amando con Yaman y Mira. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su juventud, su talento natural y la forma en que se compenetraban en cada escena crearon una magia innegable que resonó con audiencias de todas las edades. Era imposible no quedar atrapado por su historia de amor, llena de altibajos, desafíos y momentos verdaderamente conmovedores. Pero la vida, como bien sabemos, es un guión lleno de giros inesperados. Después de Medcezir, cada uno tomó su propio camino, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras por separado. Atay nos sorprendió con su versatilidad en series como Yerde y El Protector, demostrando que no solo es un galán de telenovela, sino un actor de gran talento y profundidad. Lo vimos transformarse en personajes complejos, sumergiéndose en sus motivaciones y transmitiendo una gama de emociones que nos dejaban sin aliento. Yerde lo consagró como un actor capaz de interpretar roles oscuros y atormentados, mientras que El Protector le abrió las puertas al público internacional, demostrando su capacidad para liderar una serie de acción con elementos fantásticos. Serine, por su parte, brilló con luz propia en proyectos como Fi, donde nos regaló una actuación magistral, y más recientemente en la serie Samaran de Netflix. En Fi vimos una Serine más madura y sofisticada, interpretando a una bailarina ambiciosa y enigmática que cautivó a la crítica y al público por igual. Su actuación fue intensa y visceral, mostrando una vulnerabilidad y una fuerza que nos recordaron su increíble rango como actriz. Samaran, por otro lado, la introdujo en el mundo de la fantasía, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y para crear personajes creíbles incluso en los contextos más extraordinarios. Ambos han demostrado ser estrellas capaces de conquistar al público con su carisma y profesionalismo. Han logrado construir carreras sólidas y respetadas, ganándose el cariño de sus fans y el reconocimiento de la industria. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿volveremos a verlos juntos en pantalla? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Los rumores sobre una posible reunión han circulado durante años, alimentados por entrevistas, publicaciones en redes sociales y sobre todo, por el deseo ferviente de sus fans. La simple idea de verlos compartir pantalla de nuevo es suficiente para encender las redes sociales y generar un frenesí mediático. Cada movimiento que hacen, cada comentario que publican, es analizado con lupa en busca de pistas que puedan indicar una posible colaboración futura. La esperanza de sus fans es tan fuerte que se ha convertido en una fuerza imparable. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, la pregunta recurrente es siempre la misma: ¿hay alguna posibilidad de que vuelvas a trabajar con Atay/Serine? Es la pregunta que todos quieren saber, la que genera más expectación y la que siempre deja un sabor agridulce. Los periodistas saben que esa pregunta es inevitable, y tanto Atay como Serine han aprendido a lidiar con ella con elegancia y profesionalismo. Las respuestas, como era de esperar, han sido ambiguas, dejando la puerta abierta a la esperanza, pero sin confirmar nada concreto. Ambos han expresado su admiración y respeto mutuo, reconociendo el impacto que tuvo Medcezir en sus carreras y en sus vidas. Han hablado de la buena química que existe entre ellos y de lo mucho que disfrutaron trabajar juntos.
Han recordado anécdotas divertidas del rodaje, han elogiado el talento del otro y han reconocido la importancia de su colaboración para el éxito de la serie. Pero la realidad es que sus agendas están muy apretadas y encontrar un proyecto que se ajuste a sus intereses y a sus tiempos no es tarea fácil. Ambos son actores muy solicitados, con compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante gran parte del año. Coordinar sus agendas para que coincidan en un mismo proyecto requiere una planificación cuidadosa y una buena dosis de suerte. Además, hay que tener en cuenta que ambos son muy selectivos con los proyectos que eligen, buscando personajes que les permitan crecer como actores y que les representen un desafío. No están dispuestos a aceptar cualquier papel solo por trabajar juntos. Quieren encontrar un proyecto que realmente les inspire, que les permita explorar nuevas facetas de su talento y que les ofrezca la oportunidad de dejar una huella en la industria. Sin embargo, no perdamos la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y si hay algo que hemos aprendido de las series turcas es que los guionistas son maestros en sorprendernos y en concedernos nuestros deseos más profundos. Las historias de amor imposibles, los giros inesperados y los finales felices son elementos recurrentes en las series turcas, y no sería sorprendente que los guionistas encontraran la manera de reunir a Atay y Serenay en un proyecto memorable. Imaginen por un momento un nuevo proyecto que los reúna. Un drama romántico quizás con un toque de misterio y suspense. Un guión inteligente que explore la complejidad de las relaciones humanas y que les permita lucir sus talentos al máximo. Un proyecto que esté a la altura de las expectativas y que supere el éxito de Medcezir. Un proyecto que combine elementos clásicos del drama turco con toques modernos e innovadores, que atraiga tanto a los fans de siempre como a un público nuevo y diverso. Piénsenlo, a Atay interpretando a un hombre atormentado por su pasado, buscando redención y encontrando en Serenay, una mujer fuerte e independiente, la fuerza para seguir adelante. O quizás una historia completamente diferente, un thriller psicológico donde ambos se vean envueltos en una trama llena de secretos y traiciones. Una historia oscura y perturbadora que explore los límites de la mente humana y que nos mantenga al borde del asiento hasta el último minuto. Las posibilidades son infinitas y la imaginación vuela. Lo importante es que la historia sea original, que los personajes sean complejos y que la química entre ellos siga siendo tan explosiva como la recordamos. Que la historia tenga un mensaje poderoso, que nos haga reflexionar sobre temas importantes y que nos deje pensando mucho después de que termine el último episodio. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que tanto Atay como Serenay sigan creciendo como actores y que sigan regalándonos actuaciones memorables. Su talento es innegable y su futuro es brillante. Ambos tienen la capacidad de seguir sorprendiéndonos y de seguir conquistando al público con su carisma y profesionalismo. Ya sea que vuelvan a trabajar juntos o no, su legado en la televisión turca ya está escrito. Han marcado una época y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y eso, nadie se lo puede quitar. Su impacto en la cultura popular es innegable y su influencia seguirá sintiéndose en las generaciones futuras de actores y actrices turcos. Ahora, hablando un poco de sus proyectos individuales, Atay ha estado muy ocupado con El Sastre, una serie original de Netflix que ha tenido un éxito arrollador a nivel mundial. Su interpretación de Peyami Dokumak, un talentoso sastre con un oscuro secreto, ha sido aclamada por la crítica y por el público. La serie ha renovado para una tercera temporada, lo que demuestra el impacto que ha tenido en la plataforma de streaming. El Sastre ha consolidado a Atay como una estrella internacional, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Serenay, por su parte, ha estado trabajando en Samaran, también de Netflix, una serie de fantasía que ha generado controversia y debate. Su personaje, una joven que se ve envuelta en una antigua profecía, ha mostrado una faceta diferente de la actriz, explorando un género poco común en su trayectoria. Aunque la serie no ha sido tan unánimemente aclamada como otros proyectos de Serenay, ha demostrado su valentía al asumir riesgos y al explorar nuevos territorios creativos. Ambos proyectos demuestran la versatilidad y el talento de estos dos actores, que no temen arriesgarse y que están constantemente buscando nuevos desafíos. Y eso es algo que admiramos mucho de ellos. Su pasión por la actuación es evidente en cada uno de sus proyectos, y su dedicación a su oficio es una inspiración para muchos. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? La respuesta, como dije antes, es incierta. Pero una cosa es segura,
Seguiremos apoyando a Atay y a Serine en cada uno de sus proyectos, celebrando sus éxitos y esperando, con la esperanza intacta, que algún día vuelvan a compartir pantalla. Seguiremos de cerca sus carreras, analizando cada uno de sus movimientos y soñando con el día en que se reúnan para crear magia de nuevo. Y mientras tanto podemos revivir los mejores momentos de Medcezir, recordar la química mágica entre Yaman y Mira y soñar con un nuevo capítulo en su historia. Porque al final, el amor y el talento siempre encuentran la manera de reunirse. Creemos en el poder de la conexión humana y en la capacidad del arte para unir a las personas. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de ver a Atay Ulusoy y Serine Isarcaya juntos de nuevo en pantalla. Hemos analizado los rumores, las esperanzas y los desafíos que implica una reunión de este calibre. Hemos recordado su química inigualable en Medcezir, y hemos celebrado sus éxitos individuales. Y sobre todo hemos mantenido viva la llama de la ilusión, sabiendo que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Atay y a Serine juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Qué otros actores y actrices turcos les gustaría ver colaborando en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son importantes para mí, y me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy trabajando en nuevos vídeos sobre series turcas, análisis de personajes y noticias de farándula, así que asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.